Bueno, la verdad que sí, un tema muy actual, muy que cambia día tras día. Muchas veces nos pasa que a lo mejor damos una información hoy y a las horas ya cambió. La verdad que en lo personal estoy como muy sorprendida, trabajando años en la escuela secundaria, las guerras mundiales. Hoy hablar de nuevo de guerras pareciera que el mundo no hubiera entendido nada, ¿no? Hablar del conflicto de Rusia y Ucrania es remontarnos un poquito a la década de los 90, cuando Rusia termina lo que era la Unión Soviética y Ucrania en algún momento perteneció a todo lo que eran los países satélites, ¿no? El principal conflicto se da con la OTAN y la Unión Europea, ¿sí? Que son dos organismos muy importantes, principalmente con la OTAN, que es una alianza militar entre lo que es América del Norte y ciertos países del oeste de Europa. El principal tema acá es que Rusia le pide, en cierta forma, a la OTAN que no incorpore a países del este, a Estados Unidos, ¿no? Estos países del este que en algún momento habían sido países satélites de la vieja Unión Soviética, que cae en 1991, que es muy reciente. Inclusive también hablar de la independencia de Ucrania es muy reciente. ¿Qué pasa en esta situación? Estados Unidos como que, bueno, sí, no va a hacer caso, pero ya a mediados de los años 90 empieza a incorporar países que eran de la antigua Unión Soviética, ¿no? Polonia, Hungría, República Checa, y ya para entrado el siglo XXI ingresan más países, todos limitantes con la actual Rusia, ¿no? Y queda ahí en la línea roja que se llama Bielorrusia y Ucrania, ¿sí? Entonces esto es interesante verlo porque acá podemos ver la influencia rusa sobre los territorios que en algún momento tuvo influencia, ¿no? Y también pensar cómo muchas veces se abusan las grandes potencias, como decimos en historia, de el poder que tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque puntualmente también le pasa a Ucrania de querer ser parte de la Unión Europea, ¿no? Y Rusia no está de acuerdo con esto, ¿sí? Entonces como que Rusia empieza a manifestar su desacuerdo y toma posesión de un antiguo territorio que era la península de Crimea, ¿sí? Esto más o menos en el año 2012, 2013, hasta que finalmente lo efectiviza en el 2014. Y acá empieza toda una lucha que se va a denominar Guerra de Donbass, donde se van a reconocer dos repúblicas que están dentro de Ucrania, del lado oeste, limitando con Rusia, que son Dokman y Lukman, y esta situación es lo que hace que Rusia ingrese y tome militarmente a Ucrania, ¿no? Hay una crisis política también, un presidente ucraniano huye y Rusia sigue abusándose de esta situación, ¿no? Y después empiezan las negociaciones entre, bueno, cese de enfrentamientos, acuerdos de paz, que en teoría debería accionar la ONU ahí, ¿no? Por toda esta cuestión de ya sabemos lo que generan las guerras y lo estamos viendo, ¿sí? Bueno, un poquito la pandemia calmó esta situación, pero efectivamente se ha revertido todo de nuevo cuando Ucrania decide ingresar a la OTAN, ¿sí? O sea, puntualmente el tema de la OTAN vuelve a hacerle ruido a Rusia y otra vez Rusia empieza a militarizar esta zona que nombraba recién, estas dos repúblicas, que Rusia encima las reconoce como independientes, ¿no? Reconocerlos como independientes es darle como un cierto poder a estos dos territorios, lo cual, bueno, no es válido porque en realidad la ONU hoy por hoy reconoce 194 países, ¿sí? Que eso es lo que son los territorios que hoy los reconoce con su soberanía, sus estados y demás, ¿no? Pero bueno, todo este conflicto conlleva a que Rusia empiece a tener posesión. Algunos analistas hablaban de que, bueno, que en marzo ya Rusia iba a tomar Kiev, que es la capital de Ucrania. No se ha efectivizado, pero no ha cesado el fuego, ¿sí? Es muy común escuchar a potencias como Francia, ver qué pueden hacer, ¿no? Alemania, Gran Bretaña. Y cuando yo escucho y leo esto me remonto tanto a las guerras mundiales, porque siempre son los mismos líderes. Los mismos protagonistas. Exactamente, los mismos países, vamos a decir, porque los líderes cambian, queriendo, bueno, modificar toda esta cuestión. Lamentablemente lo vemos a diario, qué es lo que generan las guerras, ¿no? Porque son líderes políticos enfrentándose por territorios, en el caso de Rusia queriendo recuperar lo que en algún momento fue la Unión Soviética. ¿Y qué genera, no? Mucha gente que se va, todo esto de los refugiados, las crisis económicas que se generan siempre después de las guerras, tenemos grandes crisis,
los países que empiezan a no intercambiar con Ucrania, Rusia ha sido sancionada, de hecho ya varias veces, la expulsaron del G8, que eso no es un dato menor, cuando toma principalmente posesión de Crimea. Y bueno, esto nos va generando, ¿no? Hay una frase que yo siempre uso con mis estudiantes, que si me están viendo se van a reír, es: los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, muy fuerte, y pareciera que es así, ¿sí? O sea que estamos condenados a repetir el siglo XXI, sí. Con organismos como la ONU y demás, ¿sí? Que no podamos diplomáticamente acordar qué está pasando, ¿sí? Ucrania tiene su independencia reconocida, ahí estaría bueno que Putin vea qué le está pasando de querer recuperar estos territorios. La península de Crimea es muy importante para él, tiene salida al Mar Negro, de hecho tiene una base naval muy fuerte ahí, Rusia. Entonces, bueno, ¿no? Seguimos con esto de la posesión de los territorios, de pareciera conquistar el mundo, ¿no? Exactamente. Siempre tenemos uno. Y lamentablemente caemos en eso de que los civiles terminan siendo de cierta manera manipulados, hasta usados, hasta muertos en su mayoría. Ya habla Ucrania de 2.000 fallecidos civiles, sí. La ONU reconoció 800, sí. Por ahí no hay intervención justa por parte de la ONU, de otros países que no se sabe por qué no se intrometen un poco más. Macron es una de las personas que más en contacto está con Putin, pero también buscando su beneficio, indudablemente. Las repúblicas son protagonistas, o siempre son los mismos protagonistas, las personas cambian, pero esas personas también van buscando su reconocimiento de salir mejor parado de esta situación. Fíjate vos que Estados Unidos ha enviado una fuerte castigos, hasta cierres de ciertas cuestiones económicas que son importantísimas para Rusia y para el mundo, indudablemente también, porque Argentina dependemos también de esas naciones, y por ahí los europeos como que se mantienen más al margen por temor a una tercera guerra mundial. Sí, tal cual. El problema acá también, importante todo esto que decís, un poquito el instigador de esto fue Estados Unidos. Exacto. Cuando manifiesta que Rusia había mandado satélites, sí, a vigilar Ucrania y todo lo demás. Entonces esto nos está haciendo entender de la influencia que tienen estos grandes líderes mundiales que en cierta forma, si bien el mundo en guerras pareciera en un momento que hubiera cesado, lo cual es ficticio porque todos sabemos los conflictos de Oriente, que muchas veces la televisión occidental no lo muestra, ¿sí? Eso también, los conflictos en Oriente siguen existiendo, siguen estando presentes. Bueno, genera esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estos líderes y los intereses que hay detrás de todo esto, ¿no? Bueno, el gas, el trigo, que veíamos el aumento de los precios, que por ahí la gente no entiende por qué aumenta, porque se van cerrando, porque no quieren aportar a este territorio y demás. Rusia, la verdad que es un país muy poderoso, muy grande, ¿sí? Con una historia, sí, tal cual. Forma parte de los 5 miembros más poderosos del Consejo de Seguridad de ONU, o sea, eso es un dato no menor. ¿Qué significa paradoja, esto? ¿no? Tal cual, o sea, son los que en cierta forma regulan, podríamos decir, los enfrentamientos bélicos, y ahí está Rusia, ¿no? Bueno, esto cuando veíamos las bombas que ha tirado de última tecnología, atacar, bueno, una central nuclear con todo lo que sabemos que pasó con Chernobyl, que está ahí ubicada en Ucrania, bueno, ¿no? O sea, todo este cese que está acá, perdón, que está acá presente, y bueno, grandes líderes disputándose territorios. Algo que yo siempre les comento a mis estudiantes es: el mapa geopolítico cambia constantemente. No pensemos que la independencia es algo del siglo XIX, siglo XVIII. No, en Europa sobre todo se ve muchísimo esto de los cambios constantes, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Croacia, también allá en el año 94, bueno, y ahora con esto que veremos qué nos van a decir los grandes líderes. Como bien nombrabas recién... ¿Hay salida de esto, Malvi? Buscando un poco de información, porque como decía recién, esto cambia minutos, 3 minutos. Leía los otros días, bueno, este contacto que tiene Putin con Macron, el presidente de Francia, hablaba como que tenían que pasar 4 circunstancias para que cesara el fuego. A mí la que más me llamó la atención es cuando decía esto: reconocer a Crimea como territorio ruso, ¿no? O sea, esta importancia de este territorio es mío, ¿sí? Y eso que fue devuelto en los años 70 a Ucrania, ¿sí? Hay como una disputa muy grande por esto del Mar Negro. Después otra
También esto de desmilitarizar Ucrania, ¿sí? Que Ucrania no tenga fuerzas militares. La desnazificación de Ucrania, habla acá de un partido que hay dentro de Ucrania y que esto hace que sea como un nuevo neonazismo, ¿sí? Lo cual el presidente actual lo ha desmentido. Así que bueno, y principalmente esto del reconocimiento y de Ucrania como un territorio neutro, ¿sí? O sea, que Ucrania no tome partido por la OTAN, por la Unión Europea, como básicamente que no tenga autonomía, lo cual es muy raro porque estamos hablando de un país que es independiente en teoría. Parece que a los ojos de Putin, no. De esa forma se le podría dar un fin a toda esta guerra. Según Putin, con estos 4 puntos, podríamos hablar de un fin de la guerra. Son los caprichos que tiene Putin, ¿no? Claro, tal cual, pero bueno. Todavía estamos viendo la gran cantidad de personas que se están yendo a Polonia, muy paradójico porque en las guerras anteriores la gente era que salía de Polonia. Así que bueno, muy fuerte ver esas imágenes, la verdad. Y yo se lo comentaba a Joana que en relación a otras guerras que también hemos estudiado en el colegio, en la universidad y demás, que esto es minuto a minuto y lo estamos palpitando minuto a minuto a través de las redes sociales, porque puede haber 1000 periodistas, pero hay 40 millones de personas con un celular que te van sacando fotos de los bombardeos, de todo lo que va sucediendo. Tal cual, que antes uno tenía que esperar a tener una información oficial y hay que saber si esa información era verídica. Bueno, lo mismo sucedió acá en nuestro país con la guerra de Malvinas. O sea, estaba pensando exactamente lo mismo. Sí, de hecho, una cosa y era otra. En Rusia está bastante censurado el tema de decir la palabra guerra, sea a favor o en contra. Los otros días miraba a una chica que decía, voy a hablar a favor de la guerra. La llevaron 5 policías, bueno, fuerzas ahí. Decía, por Dios, pero según una mujer, 5, ¿no? Y otra dijo, yo voy a hablar en contra, también. No importaba, a favor o en contra, te llevaban preso y de hecho el periodista que lo está filmando le dice, te van a llevar preso, no me importa, quiero manifestarme. No. Muy prohibido y muy compactado. Una restricción total de muchas cosas en Rusia. Sí, no es un país tan liberal o tan democrático. No, Putin hace del año 91 que está en el poder, desde que surge la Federación Rusa, como se lo llama hoy. Está en el poder ahí, bueno, eso también, ¿no? Para discutir. Claro, ¿cómo puede seguir en el poder una persona que hace este tipo de atrocidades, ¿no? Porque acá no se avala todo lo que está pasando. Esa pregunta es muy interesante porque muchas veces cuando enseño guerras mundiales, los chicos me dicen, pero ¿cómo puede ser que nadie lo paró a Hitler? Y bueno, qué pregunta, ¿no? Nadie lo paró. Y estamos lo mismo ahora. Es el poder, ¿no? El poder, el convencimiento al otro de lo que lo estoy haciendo está bien, es lo correcto. Sí. Uno ve yo voy a hablar un poquito ahí de la Segunda Guerra Mundial, uno ve las imágenes de Hitler hablando a un público y después te dices, por favor, todo lo que después hace. Y bueno, había gente que estaba convencida. Como ahora seguramente habrá gente que está convencida de lo que está haciendo Putin, ¿no? Hay una capacidad de manipulación. Y es el mismo Putin que está diciendo que quiere sacar a los nazis de Ucrania, por eso también está desarrollando la guerra. O sea, es todo contradicción. Muy contradictorio. Lamentablemente volvemos a eso, que ninguna otra potencia mundial quiere meterse más de esos reparos o, de cierta forma, parates en ciertas sanciones que le están desarrollando a Rusia. Por temor a otro desencadenante, indudablemente que puede ser así también. Sí, los otros días, bueno, ya hace bastante escuché al presidente ucraniano, que decía que los habían dejado solos. Claro, que las grandes potencias estaban ahí como dubitando qué hacer y como tanteando terreno a ver si, bueno, por alguna vía de negociaciones diplomáticas, finalmente se podía llegar a un acuerdo. Por ahora pareciera que esa vía no es la más acorde, se han reunido varias veces, pero los fuegos están presentes y bueno, cada vez mayor la cantidad de gente que se va, que pierde la vida. Bueno, esto de la ley marcial, que los hombres no se pueden mover del territorio, ¿no? Y yo los otros días escuchaba el cambio de edades, primero de 18 a 50, ahora ya es a 60, ¿no? O sea, cómo cada vez se va cerrando más. Y uno, bueno, ve en las personas que se van, todas mujeres y niños, ¿no? Así que te cambia la vida de un día para el otro. De un día para el otro. Ayer veía, o estos días veía también un reportaje que le hacían a un familiar de un militar, un soldado ruso, que lo habían mandado a bombardear la localidad donde vivían familiares de él, en Ucrania, ¿no es cierto? Y se suicidó. Dice, yo no puedo, él decía, yo no puedo ir a bombardear o a matar a mi propia familia. Y también una persona mayor que estaba en otro país, en Australia,
lo habían convocado para ser soldado ruso e ir a bombardear otra localidad de Ucrania donde también tenía su abuela, y él no salió de Australia. O sea, hay hasta ese tipo de acciones que los propios soldados o la gente preparada ya se le está oponiendo a Putin. Y yo creo que el plan de Putin es como que no está saliendo tal como estaba previsto en su momento. Fíjate vos que cuando él anunció la invasión a Ucrania, el propio titular de defensa del país ruso, la cara que puso es como que no estamos todavía en condiciones de llegar. Por el clima, porque mucho barro, la maquinaria y todo eso se embarraba y por ahí ellos estaban en inferioridad. Es como que quiso avanzar rápidamente y la estrategia no le fue tan correcta. Por lo menos estos primeros pasos está dando. Sí. Está llegando a Kiev, a la capital, de Sí. a poco. Pero bueno, también hay una ofensiva allí por parte de Ucrania. Sí, está resistiendo Ucrania, sí, ha presentado ofensiva tal cual y bueno, está ahí, podríamos decir como resistiendo. Yo había leído unos analistas políticos que en un momento planteaban que para marzo, principio de marzo, ya iba a estar tomada Kiev y bueno, afortunadamente aún no ha pasado porque bueno, llegar a la capital va a ser todo un tema muy importante para la humanidad para ver qué va a pasar realmente con esto, ¿no? El avance que se ha dado es muy fuerte, ya no estamos hablando de estas dos zonas, estas dos repúblicas, sino que básicamente una gran parte de Ucrania, ¿no? Fíjate vos, siglo XXI hablando de guerra. Sí, Lamentable. muy raro, lamentable realmente. Lamentable. Malvi, muchísimas gracias. Muchas gracias, ha sido muy clara. Bueno, Claro. muchísimas gracias a Espero que ustedes lo por demás invitarme también. y bueno, no soy analista política internacional, pero bueno, Pero vamos por ahí. vamos por ahí. No, me gusta demasiado y bueno, un placer acompañarlos a ustedes y como siempre, éxitos en esta Gracias. nueva temporada. Muchas